Bienvenidos a El Garullaje, una producción de Uniminuto Radio Soacha. A un clic de la transformación social. Bueno, empezamos ahora sí con lo que es el Garullaje, 4 y 5 de la tarde y estamos ahora sí en vivo. Señor Enano, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, ya, muy contento y con la mención, reitero de nuevo, estamos en Spotify y pues gracias a eso, la verdad, contentos, un nuevo programa, en una nueva plataforma y pues nada, felicidad. Uy, sí, no, ya era hora, creo que lo veníamos buscando desde hace rato. Sí, la verdad sí. Ya lo tenemos, pero pues bueno, sin más preámbulos, un invitado especial, nuestro primer invitado que no es de la universidad, nuestro primer invitado que hace parte, digamos, como el grupo social de alguno de nosotros. En este caso es del señor Monito. Así que, Monito, la palabra. Un amigo desde que lo conozco desde transición. Epa. Desde hace mucho tiempo, es un amigo muy especial. Lo quise traer aquí para que conociera las instalaciones y para que habláramos un poco. ¿Qué tal estás, Andrés? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación del día de hoy. Muy contento y una nueva experiencia para comenzar este programa, el Garullaje. Así que pues bueno, bacanísimo y pues nada, ¿preparados para el programa del día de hoy? Sí, señores. Así que bueno, muy buenas tardes con ustedes, el Garullaje para el día de hoy. Hablaremos sobre los misterios que han tenido en intriga a la humanidad. ¿Qué pasó, señor Enano? Es que, es que se me bloqueó el celular, entonces se me perdí en ese momento lo que tenía que decir. Pero hermano, lo que puedo decir lo vamos a pilotear rápidamente. Entonces hoy vamos a hablar de todos estos misterios que dejan intriga a la humanidad y que hoy por lo menos intentaremos darle algún tipo de resolución. En dado caso que no, ahondaremos en ello y nos especializaremos en dar nuestra opinión. Bueno, pues, señor Monito, siga con lo que dice el guión. Bueno, a lo largo de su historia se han podido encontrar muchas hipótesis que han posicionado a estos misterios como las más grandes incógnitas de la historia. Así que pues bueno, en la mesa del trabajo el señor Cristian Beltrán, Andrés Bejarano en el máster, Daniel Bonilla y a quienes escuchan, Andrés Ramos. Así que vámonos con este programa que se pone bueno. Bueno, yo les tengo el primer misterio. Se trata de un misterio que deja en incógnita a muchas personas. Resulta que el 24 de noviembre de 1971, en un vuelo que se dirigía desde Portland a Seattle, allá en Estados Unidos, era un vuelo que se denominaba 305 de Northwest Orient Airlines. Era un viaje breve, pues con poco más de 35 minutos. Iban 35 pasajeros. Los aviones en ese tiempo pues se llamaban un Boeing 727. Eran espaciosos, sin filas apretadas, con un lugar para estirar las piernas. El servicio siempre era lujoso. Antes de esto llegaría un pasajero que pasaría pues todos los trámites para ingresar a este vuelo. Resulta que este pasajero era un hombre elegante con unas gafitas bien, como también elegantes, ¿por qué no? Y un maletín que lo llevaba en su mano. Parecía un hombre de negocios, un hombre normal, que no sé, que digamos que estaba en un viaje de negocios y que llegaría a su casa. Resulta que él se subió al vuelo, se sentó, cogió, digamos que el asiento y llegaría la azafata y le preguntaría que cómo estaba, que si le traía algo. Y él dijo, no, deme una 7-Up. Entonces, bueno, se lo trajo. Y entonces él le dio un papelito a la azafata. Y entonces la azafata como que dijo, bueno, me está echando los perros. Resulta que la azafata, al ver el papelito, descubrió que él estaba diciendo que eso era un secuestro, que él estaba secuestrando el avión. Uy, sopas. El secuestro, en el papel podría también decir que tenía una bomba dentro del maletín. Efectivamente. Entonces, dentro del maletín traía una supuesta bomba, donde, bueno, llamó a la azafata, la sentó al lado y le dijo, mira lo que tengo, una sorpresa para ti. Ay. Resulta que era unos artefactos con muchos cables, efectivamente era una bomba. Él se hacía llamar Dan Cooper.
Dan Cooper. Según eso, según lo que él dijo. Efectivamente, según eso, él se llamaba pues Dan Cooper. Obviamente, pues era un nombre falso. Ujú. Entonces, él secuestró el avión y comenzó a decirle a la azafata, comenzó como a exigirle, a decirle, yo necesito $200,000, así que vamos a alzar el vuelo y vamos a volar en círculos hasta que me traigan los $200,000. Pero sería re raro, ¿no? Porque igual, ¿cómo le llevan la plata? No, la cuestión aquí es que lo que pasa, lo que con Dan Cooper pasó, él da el papel a la azafata, él muy elegante, eso sí, el olor a cigarrillo en el manaba, decían los testigos de ese entonces del avión del Boeing 727. Se puede decir que él amenaza con volar el avión junto con sus pasajeros. Ellos vuelan, aterrizan, él deja vivo a todos sus pasajeros, él recibe la suma de $200,000, Ujú. equivalentes a 1.2 millones de dólares hoy en día. Ahí podemos también ver un poquito de clase de inflación. Y él recibe el dinero y él toma la opción de decirle al piloto, porque, bueno, eso sí, él antes de volar, él pidió 4 paracaídas. Esos 4 paracaídas le van a servir después ya de dejar a los tripulantes y algunos tripulantes del avión. Él vuela y estando sobre Seattle y no me acuerdo qué otra ciudad está por ahí, Hutton, algo así, él por la parte de atrás salta. Entonces ahí comienza el misterio de Dan Cooper. Como tal, hasta el día de hoy es el único misterio de aviación que no tiene solución hasta el día de hoy. Sí, de hecho no hay ningún tipo de información. Lo único que se le ha hecho la policía fue como algún sondeo dentro de la zona donde supuestamente habría caído el supuesto Cooper, porque así dijo que se llamaba, pero jamás se puede confirmar si se llamó. Ujú. Encontraban como billetes tirados, y algunos paracaídas, pero de resto no se ha encontrado nada, ninguna documentación. Este tipo simplemente estuvo, obviamente dicen que también cuando compró el tiquete de avión el nombre era falso, porque como que dentro de la base de datos que ellos tenían no lo encontraban. Entonces esto nos hacía decir que el nombre con el que él se presenta y inclusive el nombre del caso es falso. Exactamente. Pero la supo hacer. O sea, el hecho de comprar el boleto, de subirse, digamos como todo el modus operandi que hizo, al final le funcionó porque pues no hay rastro del man. Entonces, Claro, y se robó una buena suma. Fue un robo exitoso. Bueno, yo les tengo aquí otra curiosidad, es que hubo una ola de emuladores durante 1972 Ajá. en Estados Unidos, hubo otros 15 hechos que copiaron su modus operandi. Ninguno Ujú. de los delincuentes consiguió salir impune. Pero entonces acá, no sé, pongo yo el caso. Es más un problema de, digamos, como el modus operandi o de los mismos investigadores que no lograron encontrar o que no lograron, digamos, entender el modus operandi de ellos. Digamos que en esos años como de entre el 40 y el 70 era muy fácil falsificar tanto, digamos, no sé, los cheques, digamos, más que todo, y la falsificación de un documento público, como su pasaporte, como su identificación, era muy fácil. Digamos, Ujú. por eso hoy, digamos, eso llegó a los Estados Unidos a clasificar todo eso para llegar a ser como es Estados Unidos hoy en día. Uno de los aeropuertos más seguros del mundo. Ya usted no es tan fácil falsificar un pasaporte o una identificación o un cheque. Porque todo eso con lo que llegó de Dan Cooper y otras cosas, hechos grandes estafas durante los Estados Unidos en esa época, llevaron a Estados Unidos como está hoy en día. Una de las potencias más grandes, pero aunque está en decadencia, ha llevado todos esos errores a Estados Unidos Hacer potencia. a ser potencia, Ujú. tanto en documentación pública. Porque Dan Cooper fue digamos, uno de los del plus en Estados Unidos para llegar a todo esto. Porque Dan Cooper, no, como Enano dice, no se encuentra por Sí, no, nada. absolutamente nada. Entonces, una cosa sí que podemos decir de que sí encontraron de Dan Cooper fue los cereales que encontraron en una selva que un niño encontró. Sí. Bueno, en un bosque fue. Ujú. Resulta que era, no, más bien era como un fajo de billetes también. Exacto. Entonces, como que identificaron los cereales y sí, efectivamente, sí eran de los billetes que él había robado. Dan Cooper había robado. Venga, pero yo no entiendo algo. Perdón la ignorancia, pero ¿cómo le entregaron la plata en sí? Es que O sea, el man, ¿Maletín? ¿cómo recibió la plata? resulta, ¿Pero quién se la dio?
resulta que, bueno, él exigía eso, ¿no? Entonces, el piloto comenzó, como yo dije, a dar vueltas, pues no sé, pues en un radio de no sé cuánto, pero daba vueltas. Y en un momento volvió a aterrizar, y ahí le entregaron la plata y los paracaídas. ¿Y qué era más? Bueno, y gasolina para poder volar hacia México. Supuestamente el destino de Dan Cooper era México. Entonces aterrizó, le dieron todo eso y volvió a andar pues en vuelo, ¿sí? Ah, ahora sí ya Entonces, es más entendible el caso. como los tenían, pues como Dan Cooper lo tenían amenazado, pues los tenían amenazado a los pilotos y a las azafatas y los que estaban. Bueno, de hecho, Dan Cooper cuando aterrizó otra vez el avión, dijo, no, pues echa a todos los tripulantes, a toda la gente que compró pues, los vuelos, ¿sí? Los echó y ya nomás quedan las azafatas y el piloto. Entonces otra vez volvieron al vuelo. Vea, pues, pero igual deja siendo el misterio, ¿no? Sí, Saber pero qué- tenemos ahí algunas qué habrá hipótesis. pasado. Cuéntelas. Digamos, dicen que el man estaba con los paracaídas y ¿qué pasó? Como cayó en una zona boscosa, el man llegó, pum, se enredó, se mata. Sí, Y entonces pues queda por ahí colgado y la plata cae. Entonces dicen que personas, pues no avisar a la policía porque era una gran suma de dinero, se la toma y se la lleva. Porque igual la plata no puede ser como que rastreada, porque pues en realidad no fue como un robo típico de banco, sino fue pues, algo muy extraño. Entonces no como que iban a buscar la plata, entonces se terminan robando la plata, Cooper se muere y se queda perdido en un bosque. Hay una curiosidad muy grande que al final sí a Cooper lo querían agarrar, porque Ujú. ahí miramos el serial de los billetes. En cualquier momento donde alguna tienda tuviera ese mismo serial, ahí mismo lo cogían. Porque, digamos, ahí está lo que es la falsificación y el seguimiento al serial del dólar en ese entonces. Digamos, como dicen, hay esa teoría que Cooper cae en esa zona boscosa, él se enreda, deja caer el dinero y él pudo haber muerto ahí. Pero de pronto Cooper, dicen que acá hay un hombre que es el más sospechoso, Roswood, creo que es. Él fue un trabajador de la CIA donde meses antes fue despedido. Entonces él de pronto podía tener como un modus operandi para hacer el robo. Pero porque al final, si digamos fue él, que no se pudo encontrar pruebas que fue él, ¿por qué dejaría el dinero? Es que es muy raro. Exactamente. ¿Por qué? sí, pues es que estaba leyendo y bueno, otras hipótesis dice que nunca fue encontrado porque la CIA lo impidió. Según esta versión, pues Dan Cooper hacía misiones secretas para la agencia estatal que lo protegía ante la búsqueda del FBI. La única pista cierta que se halló fue pues un fajo de $6,000 en muy mal estado, enterrados en una playa que encontró un niño en 1980. Lo que estábamos comentando. Ush, pero es que sí termina siendo como muy impactante el hecho Sí. de que no se encuentre y jamás Ujú. haya tenido como el rastro de dónde quedó, de dónde estará, si estará vivo, si estará muerto. Y más la plata, Sí. es que eso es lo que más impacta. Bueno, de hecho, pues supuestamente para los investigadores lo más probable es que Cooper no sobrevivió al salto al vacío. Entonces, pues bueno, nunca sabremos de verdad qué es de este caso. Termina siendo sí un misterio sin resolver, pero pues deja sus hipótesis. Pero es que sí es muy raro, sí, claro, porque digamos, cuando se roba un banco, por ejemplo, digamos, cuando se tiene un robo así muy grande, lo más importante es el serial de los billetes, ¿no? Como para seguir haciendo el seguimiento de quién habrá sido. Pongo yo el ejemplo, digamos, el caso del el robo más grande que hubo acá en Colombia, El de Valledupar. el Banco de Valledupar. Ujú. No se pudo hacer un seguimiento, igual se seguía haciendo porque fue mucha la plata que se robó en ese momento. Ujú. Pero digamos acá no fue una cantidad, digamos, muy grande, O sea, sí fue grande, pero tampoco tan pero exorbitante, tampoco ok. tan Ajá. exagerada. Y se pudo haber hecho seguimiento, pero igual eso quedó ahí en veremos. O sea, es tan raro por parte de las autoridades, por parte de quien lo cometió y de parte de los pasajeros. Muchas piezas como que no terminan de encajar. Es lo extraño de este asunto. Entonces, lo deja simplemente en un misterio. Termina siendo sí un misterio. Y este acontecimiento siempre se dio como una de las culturas, se volvió una cultura popular en los Estados Unidos, porque digamos lo podemos Claro. presenciar en películas o en series como acá hablamos con el mono, en Loki. Sí, la última referencia es de Loki. La última referencia, eso es, o sea, ustedes ven el misterio tan grande que es Dan Cooper, no hay seguimiento ni nada, o sea, es parte también de la agencia estatal de los Estados Unidos que, o sea, en sí no tampoco se quisieron esforzar como en dar en el paradero. De una Cosa sola que es persona, rara. dar en el paradero de una sola persona. Ujú. Pero pues bueno, termina siendo eso, un misterio más, un acontecimiento más en los Estados Unidos. Y pues nada, continuemos que esto se pone bueno. Ujú.
les vengo a hablar de una cosa que entre más investigaba, más me perdía. Que inclusive estaba en la misma posición de las personas, las autoridades, los oficiales. Les vengo a hablar del incidente del paso Diatlov. ¿Conocen este incidente? Noña. Este sí es digamos, un caso particular, porque digamos, o sea, eran principalmente 10 los Sí, excursionantes. correcto. Eran 10, uno no sé, de pronto por el presentimiento. No, tuvo según es un dolor de espalda y él se Exacto. quedó. Exactamente. Qué de suerte. pronto, digamos, ellos van a una montaña a hacer seguimiento sobre esto Ujú. en pura nieve, lo que es Rusia. ¿Correcto? Digamos, en partes, como hablamos acá también con el mono en la tarde, son partes de Rusia Rusia es tan grande, o sea, tú ves la magnitud de Rusia que es tan grande, pero no se alcanza a explorar a fondo como es Rusia. O sea, Claro. entonces ellos hacen esa expedición a la montaña Diatlov, pasa un mes, si no estoy mal, pasa un mes. Ujú. Ellos los encuentran totalmente muertos, desnudos. Ahí podemos ver también unas imágenes como muy, Sí. como decirlo, inquietantes. Una cabeza aplastada, signos de violencia extraños, marcas extrañas. Muchos dicen que puede ser un yeti, animales que no se conocen hoy en día, o pues también la misma KGB, que es la misma policía secreta de Rusia. Pues bueno, entonces el asunto aquí es complejo, porque bueno, esto ocurre en el año 1959, en lo que pues bueno, si bien hoy es Rusia, pues en esa época era la Unión Soviética. Se da un contexto pleno de esto porque eso termina interviniendo más adelante. ¿Qué pasa con estos jóvenes expedicionistas? Se van a la montaña y lo único que tienen que mandar era un telegrama para confirmar pues su supervivencia. Este telegrama nunca llegó. Nunca llegó. Jamás. Por ende, pasaron los días y hicieron mandar unas investigaciones. Algunos profesores y estudiantes de la Universidad Estatal Técnica de los Urales precisamente fueron los que llevaron esta investigación a cabo en primer lugar, y fue cuando lentamente empezaron a encontrar, digamos, a los cuerpos y todos los hechos que más adelante vamos a relatar. Pues los principales cuerpos fueron encontrados pues tirados cerca con ropa ligera como si fuera ropa de dormir, por causas de muerte y hipotermia. Más adelante se encuentran dos cuerpos que están como abrazados al frente de una fogata que ya se apagó, con signos que intentaron subir a un pino de una manera muy agresiva, pero van avanzando y encuentran más cuerpos, se va prolongando durante más meses la búsqueda, donde se une el ejército, la policía, y encuentran cuerpos un poco rasguñados, con daños, y sus ropas tienen altos niveles de radiación. A mí uno que me dejó como anonadado, el cuerpo que encontraron fue de una expedicionista que la encontraron arrodillada y con sus cuencas vacías porque le habían arrancado los ojos y la lengua. Pues Bueno, de hecho, es que una de las supuestas hipótesis era que no, que una avalancha, pero eso, o sea, no pudo ser. Es raro, ¿eh? Porque, bueno, además de lo que relata el enano, que pues, se encuentran a esta mujer sin los ojos ni la lengua, pero también es porque no había rastros de nieve, rastros de una avalancha. Entonces esa hipótesis se descarta totalmente. No, y yo creo que una avalancha no le quita los ojos y la lengua. a No, alguien. por eso. No. Y pues exactamente. también la encontraron arrodillada, es que es raro. No, y preciso la avalancha la dejó así, no creo. Y les dio tiempo inclusive para hacer una fogata y para intentar... Es que no, lo Bueno, siento, pero no de cuadra. hecho estos dos que encontraron abrazados, Ujú. como que se estaban escondiendo de algo, no sé. Y resulta Claro, que exacto. supuestamente que como que intentaron hacer una fogata, pero no pudieron. Ah, Pues se güey. murieron ahí. Digamos que lo de la avalancha donde los encontraron era casi plano. Sí, por eso es que no tiene ni pie ni cabeza no eso. tiene ni pie ni cabeza el asunto. No tiene Pero- ni ojos ni lengua. Ah. Pero, Pero sí. es un asunto muy raro porque tú miras ahí, digamos, la información de tal del paso Diatlov. O sea, tú intentas indagar más allá qué de pronto fue lo que pasó y se encuentra menos documentación. No se encuentra absolutamente nada, queda totalmente en blanco los archivos. Esto tiene una razón de ser. Ujú. Como lo mencioné, pues habíamos dicho que ya era la Unión Soviética en ese entonces. Todo este tema de la KGB y todo este gobierno soviético eran muy celosos con la información. Inclusive muchos reportes que salían con información de extra fueron censurados porque no creían que sabiera. Entonces, si el gobierno mismo quería tapar este tipo de cosas, ya de entender algo, por lo menos, de quién tuvo la participación del incidente. O eso entiendo yo. Digamos que la KGB, en ese contexto de la URSS en ese entonces, después de
de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la Guerra Fría, Ujú. era muy, muy, muy discreta con su... internamente, digamos, podríamos decir que hoy en día sería como un Norcorea antiguo, por decirlo así. Sí, de más hecho o sí. menos. Exactamente, entonces tú ves o sea, como encuentran los cuerpos, como encuentran todo, o sea, y la parte que omiten mucho es la información de los, perdón, se me va la palabra, de los excursionistas. No se encuentra documentación de absolutamente nada, no lo mencionan ni se ve por ningún lado. Sí, no, y por lo menos otra cosa que jamás como que anodan en ese tema y a mí me deja totalmente extrañado, ¿por qué había radiación en los cuerpos? Es que yo creo que eso es lo que más impacta. Porque, digamos, los rasguños, pues uno puede suponer que Listo, fue un animal. ¿sí? listo, se la compro. Se la compra uno porque, bueno, fue un animal. Pero radiación es complejo. Es Bueno, que sí, es muy raro. También hablando con Andrés, con el Palas, como yo le digo, El- resulta pues que estamos hablando de que por allá, como es casi una montaña que no se puede explorar mucho porque es muy difícil el acceso, Ujú. ¿no? Entonces, pues como decía él, que de pronto sea un yeti, ¿no? Eso Pero dicen. bueno, o algo más, es que se me dicen radiación y que están todos desmembrados, bueno, que le faltan ojos, lengua. Entonces, ¿qué tipo de ser que tenga radiación les hizo eso? O tal vez un propio humanos que hicieron eso, quién sabe con qué fin, con qué tal vez un experimento o algo así. Pero es que lo que más, o sea, si hablamos de la KGB y todo este cuento, ¿cómo es que llama esto? Enano, la carta que ellos llevaban. ¿Telegrama? El telegrama. ¿El telegrama qué información tenía? Pues sí, como que la información, porque como ellos hay una excursión por parte de la universidad, entonces era como que un informe de ellos. De cómo estaban. Exacto. Es que es complejo, mano. Y no, mira, hay algo muy interesante de este tema que le hace un poquito más de misterio a esto. Digamos, ahí nos remontamos unos años más antes a la Segunda Guerra Mundial, cuando la misma Unión Soviética con los Estados Unidos Ujú. desimplanta la Alemania nazi. Hay mucha tecnología nazi que la tomó la URSS. Y no sabemos qué experimentos pudieron haber hecho, y eso también involucra al paso de Atlov. Podemos ver la radiación y los experimentos nucleares como tal, porque lo que es la URSS, lo que fue la URSS, ¿no? Y lo que es Rusia hoy en día, Ujú. funciona mucho con tecnología nazi. Sí, de hecho sí se les olvida esa parte porque los primeros que llegaron a Berlín cuando se gana la Segunda Guerra Mundial fueron los Rusoski. Y fueron los que llegaron y ahí está la teoría de quién obtuvo el cuerpo de Hitler primero. Que eso se hablará en otro programa tal vez. En otro programa tal vez, pero Ujú. siempre queda la duda, el misterio, la intriga de saber qué les pasó. Porque es que, ¿Sí? sí, lo que decimos, o sea, uno compra la teoría en el hecho de decir, bueno, los rasguños fue por un animal, pero la radiación es como lo que entra acá y dice, ¿qué pasó? Tú no entras a un lugar y, pues pucha, ya me dio radiación. Es que sí, no, y aparte no es como sea una zona que tenga como desechos radioactivos. O sea, es que nada, sí. Bueno, y ya digamos que como no se sabe mucho de este misterio, ya uno como que la mente comienza a maquinar, ¿no? horrible. No, un monstruo con radiación coge Pura película de ficción. Y les pegó y... y le quitó los ojos y se los cogió y no sé, algo. ¿Se los cogió qué? Qué rico. Se los comió. Ah, se los comió. no entendí que es que se los cogió. Yo, uy, es de Yeti re raro. Pues lo último que nos queda son las teorías, que son de avalancha, de un infrasonido, pruebas militares, desnudo paradójico, Yeti ruso, extraterrestres, operaciones secretas de la KGB, y la que fue apoyada por el único sobreviviente de la expedición, bueno, sobreviviente fue porque simplemente no pudo ir, es que fueron confundidos porque supuestamente las personas de esta zona, ahí había un gulag. Entonces, supuestamente confundieron a los expedicionistas con personas que se habían fugado de los gulags, y precisamente es quienes dan muerte son los que estaban vigilando el gulag. Que, Pero yo no creo esto. Perdón mi ignorancia, que es un gulag. El gulag era como estos campos de concentración, pero de la Ok. Unión Soviética. Ok, ya con razón, ya. Ujú. O sea, digamos, esa parte de la URSS en ese entonces era muy experimental. Sí. Porque, digamos, ahí también es que ahí entran muchos temas. Sí, es que son demasiados, que la Unión y es lo Soviética es muy fascinante pailas. porque ahí entra, digamos, también el tema de la carrera espacial también. Ujú. Y entonces ahí, digamos que la experimentación con material radiactivo, nuclear en pocas palabras, Ujú. se desarrolló mucho en ese entonces. No como hoy en día, o de pronto eso es lo que nos establecen de pronto medios de comunicación o también
nosotros mismos, no nos importa tanto el tema, pero en ese entonces sí se desarrolla mucha tecnología nuclear, tanto también en carrera espacial y muchos temas que, pronto como dice también Andrés, temas que los podrán tomar en otros programas. Y pues bueno, yo creo que se resalta también el hecho, pues no sé, yo pongo acá la teoría, como bien lo dices el Palas, el hecho de que es como, digamos, el intervalo entre la Segunda y la Guerra Fría, ¿sí o qué? Entonces en la Guerra Fría yo creo que lo que más se rescata es el hecho de que se amenazaban, y ahí entraba el tema de las armas nucleares. Entonces como que yo tengo una bomba más chimba que usted. Es que se llevaron demasiadas vidas. No, y más grande. bueno, Sí. ya aquí también no sé hablar. Otro tema que podríamos también hablar es sobre pues la actualidad, ¿no? Una posible tercera guerra mundial, pero ya con la armas tercera nucleares, temporada. Uy, ya papi. con armas Próximamente. nucleares mucho más avanzadas y probablemente que nos quite la vida a todo el mundo. La Tercera Guerra Mundial, Sí. la resurrección de Nosotros Tugboat. dijimos como una frase hace mucho tiempo que si bien no sabemos cómo se va a batir la tercera guerra mundial, sí sabemos que la cuarta se va a pelear con palos y piedras. Sí, Epa. sí es verdad, sí es verdad. Pues bueno, para terminar este caso, en el año 2013 se volvió a abrir el caso, ¿Qué dijeron? que fue una avalancha. Ajá, pucho. Y ya, lo cerraron. Eso fue Nano, ¿eh? qué pena, ¿en qué año? En el año 2000, CETRI 1-3. Muy bien. 2000 Perro. C3, sí, señor. Así que pues bueno, dejamos ese misterio. Que sí, muy raro. muy raro, muy de raro. hecho. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, sigamos que hay temas más misteriosos. Ujú. Bueno, vamos a hablar ya el último de los 3 primeros temas, de los más suavecitos. Y vamos a hablar del misterioso barco, el Mary Celeste. ¿Chilo han escuchado en algún momento? No, yo chino. ¿El chino? Eso, bueno, yo creo que es uno ya muy nerd, no sé. El Palacio lo ha escuchado. Sí. Sí, sí. Pero pues bueno, demos intro y nos vamos con el tema. Resulta que el barco fantasma, así que se hace llamar el Mary Celeste, fue un barco que zarpó el 3 de noviembre de 1872, pero fue construido en 1861. Resulta que el barco, pues bueno, sale en 1872. Fue un barco construido principalmente para transportar alcohol de Nueva York a Europa. Resulta que en este viaje el barco zarpa, hace su recorrido. El barco va con la tripulación de 7 marineros, el dueño del barco, el capitán, la esposa y creo que sus 2 hijas o su sola hija. Que eran 10, 11 tripulantes, si no estoy mal. Más o menos. Resulta que pues llevaban su comida, ¿sí? Sus cositas, el alcohol que obviamente tenían que transportar, iba pues obviamente la tripulación y el barco desapareció totalmente. Efectivamente. Luego de un tiempo, más o menos como para el 80 y péguele, más o menos, se encuentra el barco. 1880 y péguele, se encuentra el barco intacto, sin un rasguño, sin absolutamente nada. Estaba el cargamento de alcohol, estaba lo que ellos llevaban, pero no tenía tripulantes. Como que lo más importante, ¿no? Lo Sí. más importante, no Bueno, tenía De tripulantes. hecho, pues bueno, dejaron al menos el alcohol y eso. Y lo interesante de esto, como lo mencioné antes de entrar acá también a la emisora, lo curioso es la ruta. La ruta que tenía el Mary Celeste, que es casi igual a la que tenía el Titanic, pero a la inversa, ¿no? De Estados Unidos a Europa. Ujú. Es como, esa parte me parece muy curiosa, porque de pronto en el trayecto, quién sabe si de pronto el mismo sitio fue el que los absorbió, porque al final, como dice acá, no se encontró rastros de violencia ni nada. Ni, Sí, y, de y hecho- lo más importante que era el alcohol, que era la mercancía como tal. Y lo curioso es que el alcohol ese no era muy bueno para la salud en ese entonces. Era como alcohol inflamable, pero al igual se encontró totalmente intacto. Bueno, de hecho, sí, es que digamos que una también de las hipótesis era que no, que llegarían unos piratas a robarse todo.
pero es que también se descarta. Porque, Se descarta Exacto. porque no se robaron la mercancía. Porque sí, exacto, y no hay ningún rasguño, no tiene nada. Habían, según dice el dato, habían 1.700 barriles de alcohol intactos, más las pertenencias de ellos, que pues eran, sí, como su oro, sus Sí, cositas. obvio. Sí, eso Eh, totalmente lo de descarta lo de los piratas. Pero sí, no, literalmente la tripulación desapareció totalmente. Es que es muy raro. Fue otro barco, que ahorita se me escapa el nombre, que iban, pues bueno, así en el mar, parchados en su barco, y vieron a la distancia un barco ahí como quietecito, y se acercaron y precisamente era el Mar y Celeste. Qué pailas tiene que ser eso, en serio. O sea, y uno ir tranquilo, parchadito, que como dicen, y encontrarse un barco fantasma. Uy, no. Denso, muy denso. No, y es que lo que más impacta es eso, o sea, pues digamos fuesen piratas, uno dice, hombre, habían 1.700 barriles de alcohol, se los podían robar y ya está. Sí. Pero ahí estaban. Si Y- fue una catástrofe, si hubiese descubierto también el barco. ¿sí? Y Ramitos, ¿tienes más hipótesis o algo así? No. Vamos a seguir investigando, pero Charlie, mientras. Digamos, una de las hipótesis, pero es que lo descarta, o sea, que dicen, no sé, ya suena muy mitológico y todo, el Kraken y todo. Sí, dicen que fue el Kraken, pero... O sea, el Kraken, pues, lo que vemos en las historias, pues, destrozaba barcos y se comía a la tripulación. ¿Qué iba a hacer? Entonces ya quedaría muy borracho entonces, porque... Sí, todo loco ese man ahí. ¿Qué? Bueno, también dicen que llegaron los aliens y Se se lo llevaron. llevó a todos los Y- tripulantes. Y una cosa curiosa que dice ahí, que antes de zarpar, el capitán, no me acuerdo el nombre, creo que Brits, si no estoy mal, Sí. el capitán Brits tenía la brújula totalmente dañada. Y en el curso de la ruta, por decirlo así, se desvía 140 kilómetros, creo que hacia el oeste, hacia el este. No me acuerdo muy bien. Pero dicen que pues de pronto fue por buscar ayuda o ya la desesperación de sobrevivir, que ya, pucha, me perdí. Fue entrar a unas islas que no me acuerdo muy bien si es a la Santa María, Santa Mariana, que de pronto pudieron haber estado ahí. Pero de todas formas es raro que hayan dejado ir al barco, porque ese era el único medio de transporte para volver a casa. Pues resulta que dentro de las investigaciones que se hacen a día de hoy todavía del caso, tenemos el testimonio de una historiadora que su apellido es Pisani, ¿sí? Resulta que esta investigadora, al hacer, digamos, como sí, la investigación de todo este cuento, de lo que pasó, de lo que probablemente pudo haber pasado, se dice que se encontraron las bóvedas de agua del el barco totalmente vacías. Entonces, una de las teorías que más se postula para este caso es que, pues como se les acabó el agua, el capitán ordenó ir al barco de naufragio y pues buscar una isla porque ya no tenían agua. Lo único que tenían en sí, digamos, para beber era alcohol, pero ¿cómo iban a tomar alcohol? Ok, se ve más convincente, obviamente. Es que sí, pero toca saber, ¿ese barco estaba dentro del barco? ¿El de naufragio? Pues, Ah, y entonces... No, sí, el barco estaba dentro. pero creo que Pues era también- como un barco de, o sea, digamos, haga de Con cuenta bote como salvavidas. Sí, es un bote, exacto. salvavidas, sí. Pero lo que yo había leído es que como que esos botes también se encontraban Es que sí, en y el aquí barco. también y sí están. Sí, estaban. ahí están. Y ahí estaban, sí. Por eso, es que no me dejan terminar. Pero sí. Pero sí. Pues resulta que esa es la teoría como que ella lanza, pero pues al final estaban esos botes salvavidas ahí con el barco también. Lo único que sí estaba como en mal estado, eso eran las velas del barco. Era Bueno, lo único pero que Yo se digo que encontraba. desgaste, de pronto el abandono. Sí, ya- Sí, claro. Sí. Ujú. Pero de resto todo estaba intacto. No, ahí sí está raro ese cuento, hermano. Porque miramos también el tema marítimo. Ujú. Pasan muchas cosas rarísimas del 1930 hacia abajo, pasan cosas rarísimas. Ya después ya desarrollamos más tecnología y ya pues hoy en día casi no vemos algo raro. Pero digamos lo que son las brújulas y todo eso, antiguamente pasaban muchas cosas muy raras. Y hoy en día, digamos, modernamente, digamos un ejemplo, el Triángulo de las Bermudas. Tú pones una brújula de última generación y se te vuelve loca. Claro. Uy, no, yo digo una cosa, a mí me aterra y me da miedo que digamos este tipo de cosas como el paso de Atlov o pues precisamente este barco sea digamos como un incidente algo tonto, solo que como nosotros no explicamos. ¿A qué me refiero? Que sea una causa muy básica, pero con base a la información que queda, uno empieza a especular un montón de cosas y ¿qué tal que haya sido una cosa bien normal y básica, por lo que se hayan perdido esos tripulantes, habían muerto? Y aquí haciendo un montón de investigaciones que no sé qué, pero si nos vamos con la razón y los hechos,
también entra a colación un montón de cosas. Es que, uy, no, esto es lo feo de este tipo de casos. Exacto, digamos Uy. que también el clima, de pronto también Exacto. puede ser el clima, de pronto todos estaban afuera y una tormenta los botó. y los botó, y de pronto eso puede ser también una teoría válida y más simple, pero es que Pero la simpleza lo hace más... lo simple Sí. lo hace como falta algo más, necesitamos Ujú. más información, o digamos en el caso que también en el barco, en las hojas del capitán, se Correcto. pierden creo que hasta el 5 de diciembre o el 27 de noviembre, si no Creo que va estoy hasta el mal. 5 de diciembre. Y una de las cartas se le escribió a la mamá diciéndole como que ¿cómo se llama esto? Bueno, como que ya van a empezar el viaje, que se me olvida la palabra. ¿Zarpar? A zarpar. Que ya van a zarpar, pero que el barco está en perfectas condiciones. Ahí uno especula mucho y uno maquina. habrá y sido? La psicosis es total. Pues dice acá que, como bien le decían las tormentas, dicen también que pudo haber sido un maremoto, pero igual Pero es que el barco estaba... de que el barco estaba intacto, o muchos marineros de la época le tenían mucho miedo a la ruta y le tenían mucho miedo de encontrarse a dicho barco fantasma por el Kraken. Y si se botaron de aposta todos, es que... Pero es que, uy, que uno estar en esa situación. De pronto es que también por lo que hicieron, digamos, uno estar ahí. Y yo no me voy a votar. Pero que comiencen a votarse todos los tripulantes, todos. Y si todos. fue un suicidio colectivo... Y uno como que, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Pues yo también me voto. Pues dicen, por eso digo que, o sea, como que la teoría que más sonó en ese momento, en aquella época, fue el Kraken. Dijeron, no, eso fue el Nah, Kraken el que se lo chuspa. comió. Y otra conspiración hay que dicen, pero es que no hay signos de violencia. sí. Quisieron hacer un motín al mismo capitán, pero Sí. es que en el barco no se vio signos Es de que pelea, claro. nada, absolutamente nada. Y un motín, los abrazos, para empezar. O incluso, Claro. incluso dicen que otro barco quiso robar el Mary Celeste para recibir la plata de los 1.700 galones de, Como un fraude fiscal. barriles de, sí, como un fraude fiscal, haga de cuenta. Ok. Pero pues tampoco, porque ahí estaban todos los baldes, Ah, todos bueno, los, bueno. los tinacos estos de alcohol. Esto está muy raro. Pero sí termina siendo un misterio. Y, sí, Uy, y la no. otra es que en la parte de abajo hay una bóveda donde están los barriles del alcohol. Ajá. Y hay otra bóveda donde tú dices el barco se va a hundir o se hunde. Dicen que estaba a 1 metro. Había agua, pero 1 metro nomás. De pronto no se sabe qué pasó. De pronto ellos aseguraron que de pronto el barco se Y se botaron. iban a hundir o alguna vaina. De pronto por lo que también estaban perdidos, como acá, como también se ha dicho, perdieron el rumbo. Al final perdieron el rumbo y ellos al ver el agua que ya estaba como de pronto, no sé, 15 centímetros, 30 centímetros, dijeron, "Güey, pucha, aquí nos morimos y nos morimos son todos". Esas son las razones simples que yo pronto que pueden pasar. Exacto, pero lo raro es que ahí está el bote salvavidas, ahí está, o sea, ahí está todo. O sea, ahí Y es donde una uno- tripulación experimentada, entonces Exacto. ¿por qué se votarían así? Porque así. Y es que literalmente quedó todo el barco, lo único que hacía Uy, falta eran no. los tripulantes. Pero pues bueno, ya Está muy para raro. cerrar el tema, quiero citar a esta historiadora Pisani, que dijo lo siguiente: siempre está la fantasía de que los haya levantado otro barco, que estaban en una isla o que perdieron la memoria. Hay un montón de historias, pero creo que nunca vamos a saber la verdad de estos hechos. Queda simplemente en el misterio. Sí. Así que pues sí, termina siendo un misterio más Ujú. por el cual hablar. En Uniminuto Radio Soacha. Esto es El Garullaje. Bueno, muchachos, nos fuimos para Londres. ¿Para Sí, Londres? señores, sí, señores. En los tiempos victorianos, 1888. 1888 en Londres. Resulta que en esa época llegarían muchos inmigrantes a Londres, ¿no? Entonces llegarían irlandeses, rusos y de otros países del este, de Europa. Esto pues pasó y resultó en que
Inglaterra comenzaría, bueno, Londres comenzaría como a sufrir mucho de pobreza, de violencia, de muchos actos, pues bueno, no muy buenos. Resultó que tras del hecho de todo esto había algo que estaba ocurriendo. Entonces digamos que los crímenes, el alcoholismo y la prostitución pues era el pan como de cada día en Londres. Y pues como que le dieron una mala reputación a Londres. Entonces durante los últimos meses de 1888 en el barrio londinense de Whitechapel vivió una auténtica avalancha de asesinatos entre agosto y noviembre. Se llegaron a registrar en la zona hasta 11 muertos con parámetros similares, aunque solo 5 de ellas fueron atribuidas a alguien muy conocido, al famoso asesino Jack el Destripador. Correcto. Correctamente, sí, señor. Entonces, bueno, resulta que él tenía un modus operandi muy parecido, ¿no? Siempre como que atacaba a las prostitutas. Entonces él cogía y como que las mataba y les hacía muchos actos violentos. Digamos, Jack el Destripador no fue uno de los criminales más mortíferos, pero sí los más crueles. Efectivamente. Entonces, supuestamente, pues, como con las habilidades quirúrgicas del asesino han generado muchas especulaciones y hay quienes aseguran que se trataba de un doctor o un carnicero. Uy, no, eso sí es muy extraño. Esto es uno de los casos que se volvió muy mediático, Sí. precisamente por la forma en que mataba a las víctimas y por su modus operandi. Efectivamente, porque digamos que era famoso porque hacía muchos cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genitales y extirpación de órganos. El man le sabía. El man tenía el conocimiento. El man tenía, sí, de pronto sí puedo ser un médico más que todo. Sí, de hecho sí. Uy, pero aquí se me hace algo que sí yo he visto en los documentales o alguna cosa, una vuelta, decía que él tenía como un cierto odio o como, no sé, repudio hacia las mujeres de alguna u otra forma por algún trauma que haya tenido con su propia madre. Y por eso ese desprecio, por eso es que él siempre ataca directamente a la zona genital de sus víctimas. En este Pero caso, mujeres. No se tiene... No, esto es especulación también. Es que eso es que eso es lo maluco. Como tal, sí hubo como un sospechoso muy famoso. Sí, de hecho sí. Se llama Sir Charles Warren y fue un jefe en Scotland Yard, no sé, pero no tenía mucho que ver con lo médico, porque digamos, Jack el Destripador, los cortes a la garganta eran perfectos para poder desangrar y hasta que murieran. Y digamos, no cualquier persona lo hace, ni siquiera un carnicero lo hace. Aunque él sepa mucho de la anatomía de la vaca, no, tampoco, fue más que todo un médico. Bueno, de hecho, pues sí, digamos que estuvo él de sospechoso, pero antes de eso, pues yo quería como mencionar a las víctimas que fueron Mary Nichols, que fue asesinada el 31 de agosto de 1888. También estaba Annie Chapman, 8 de septiembre de 1888. También estaba Elizabeth Stride, de 30 de diciembre de 1888. Estaba Catherine Edwards, 30 de septiembre de 1888. También estaba Mary Kelly, 9 de noviembre de 1888. Pero aquí falta otra víctima. ¿Otra? Otra víctima que fue descubierta mucho tiempo después, que se llamó Marta Tabaran. Chachos, pero yo creo que este vuelto como que sí tiene... Porque igual a Jack el Destripador lo encarcelaron, ¿no? No. Según se dice que lo espera, capturaron en 1880. Resulta que, a Marta Tabran, quien habría sido asesinada el 6 de agosto de 1888 y cuyas heridas y el comportamiento del asesino encajaría perfectamente con el resto de muertes que se cobró. Resulta que en ese caso se encontró un chal pues es como tipo una bufandita o algo así que se pone, ¿no? En esa bufanda había un rastro de sangre. Resulta que en esa época no había la tecnología para como tomar el ADN y descubrir quién fue. Entonces comenzaron como con las investigaciones, pero mucho tiempo después. Como pues en esta época creo que fue en el 2019. Imagínate todo ese tiempo que pasó. Creo que fue en el 2019 si no me equivoco. Sí, señor.
Resulta que, pues bueno, dieron a conocer el ADN y dijeron que era alguien llamado Auron Kosmiskin. Esos nombres todos. Montaño. Entonces resulta que él era un barbero. Un barbero polaco que en el momento del asesinato tenía 23 años y que fue internado en un psiquiátrico en 1891. Kosminski fue arrestado en 1890 después de que un testigo le reconociera como el acompañante de Catherine Edelweiss, quien solo unas horas después apareció asesinada. Dicho testigo aseguró que sin duda se trataba de él, pero en un segundo careo se retractó asegurando que se había equivocado. Entonces resulta que él había dicho, este muchacho había dicho que sí había sido él, Auron Kosminski, que él había sido. Entonces lo metieron a la cárcel, pero después se retractó y pues, lo dejaron libre. Después de esto, la familia, al ver este suceso, lo mandaron al psiquiátrico. Y ahí murió en 1891. 1919, perdón. 1919. Efectivamente, entonces, tiempo después, lo que yo les digo es que encontraron este chal con sangre, pusieron pues a prueba el ADN y resulta que esa sangre sí era de Auron Kosminski, o sea que el muchacho podría tener la razón de que habría sido este barbero polaco. O sea que no fue Jack el Destripador. No, pues... Pero es que sí, es que esto es un misterio muy áspero porque igual sí tenía como un modus operandi muy, muy fijo. O sea, se mostraba muy fijo a la hora de asesinar. Pues es que hay una cosa que ya también yo digo, vuelta y juega, así de la simpleza a veces del asunto, sino que la falta de los medios y recursos se puede haber encontrado rápido por el tema de la sangre, pero yo digo una cosa, el Jack el Destripador, si bien si dicen que solo hay 5 víctimas canónicas, porque después se le atribuyeron un montón de víctimas, que no sé qué, pero no, simplemente hay 5. Yo creo que si se le internó en un psiquiátrico, creo que tuvo ataques psicóticos y por eso fue que cometió estos crímenes. Y más si se le añade que era barbero, de pronto a la hora pues de utilizar esta indumentaria, entonces tenía una mano como precisa para hacer este tipo de cortes. Entonces yo creo que todas las cosas, teniendo la información y como que los medios necesarios, hubieran dado directamente que era él. O bueno, para mí yo pienso que es el barbero polaco que agarraron. Digamos, en términos de criminalística, aquí fue uno de los pilares para hacerlo de las huellas dactilares. Ese fue uno de los pilares, pero al final, como dicen, son 5 víctimas canónicas, pero es como el padre de todos los asesinos en serie. Correcto. Pero digamos, hay como 4 sospechosos, si no estoy mal, pero ninguno da con lo sucedido con estas 5 víctimas. Punto sí puede ser él, el barbero polaco, más que todo que en ese tiempo andaba mucho el tema de la esquizofrenia. Sí, señor. Y pues al final termina siendo esta como la historia de libros, de películas. Un personaje mediático, de relatos. Correcto. De inspiración para más, digamos, como asesinos, pero a la vez como para más historias, como lo es Freddy Krueger, como lo es este loco, el de la motosierra, el que tiene la máscara de esquí. Jason, sí. No, pues Jason no lleva motosierra. Este es... ¿Leatherface? Ese. Ya que el Destripador termina siendo ese como ese ejemplo a seguir, entre comillas, de muchas de estas historias y muchos de estos relatos, pero con la historia de aquel momento sí deja mucho misterio y de qué hablar. Sí. Bueno, de hecho, a pesar de todo esto que ocurrió, dicen que aunque la prenda, el chal, encaja cronológicamente por fechas, resulta que hay muchos críticos que dicen que probablemente esa prenda no haya sido de la víctima, sino que la pusieron ahí como para que le echaran la culpa al barbero polaco. Un chivo expiatorio. Ay, no puede ser. Entonces, pero es que, bueno, es que encajan también muchas cosas, ¿no? Que sea barbero, que digamos que tenga esos problemas, no sé, tal vez mentales, sí. No sé qué podría haber pasado, ¿sí? Entonces por eso mismo queda como la incógnita. Sí, porque la policía hubiera quedado como estúpidos porque no pueden solucionar un asesino. Entonces quedan como pues tontos. Y uno mira cómo fueron los asesinatos y el número de personas, uno dice, pucha, es muy poquito, pero genera muchísimo misterio. Porque, sí, claro.
Porque al final esto, más que todo en esta época, 1800, pasan muchas vainas. En la Es que época- pasaron muchas cosas. Y además es que imagínense, o sea, todavía tener como esa prenda y la tecnología para averiguar sobre esa época, en 1888. Más de 100 años después. Fue una prueba implantada, entonces. Pues posiblemente, ¿no? Posiblemente queda en teorías. Llegan muchas no, teorías conspiranoicas, digamos, del tema del Jack el Destripador. No hay mucho relato. Por eso es que tampoco estoy hablando mucho, porque no hay mucha información que, Sí, ¿no? que se dé a una base como para hablarlo sobre más, ¿cómo decirlo? Más repetidamente, pero es que no, absolutamente nada. Solamente lo que vemos en los libros, que son teorías y son relatos ficticios. Y lo mismo en las películas. Un ejemplo, Sherlock Holmes. Sí, estamos cayendo mucho en el ámbito de la especulación. Otra cosa que me hace rara resaltar, estoy aquí en este momento viendo el cuerpo de Mary Jane Kelly, que fue encontrado y pues sí es muy visceral. ¿A qué me refiero con esto? Pues sí se ve muy visceral, así con mucha sangre. ¿Por qué alguien no notó que alguien estaba cayendo en la calle pues lleno de sangre? De pronto, es que dicen, no sé, Uy, que muy raro. el man era tan específico en las muertes, el man era muy, yo digo que de pronto sí fue un médico por la limpieza y pasar desapercibido. Uy, no. Es más que todo eso, el tema de la higiene. O sea, tú para asesinar y dejarlo en una cama, tú te ensucias y listo, me voy rápido para que no me pillen. Pero él tenía la valentía de ser tan, digamos, sanguinario y sangre fría, de dejar el cuerpo ahí, alistarse, bañarse e irse. Para luego después, encontraron un muerto ahí Uy, es que desficerado sí está re ¿ya? raro. Uy, no. Muy áspero. Y que nomás se encuentren un chal con sangrecita y que digo que tal vez, como dicen, o sea, que haya sido una falla, porque si dicen que fue muy limpio y que dejara, pues bueno, que no lo hayan descubierto por eso mismo y que encuentren el chal con la sangre. O sea, posiblemente sí sea como que una prueba para que hayan culpado al barbero polaco, posiblemente. O tal vez sí cometió el error de dejar ese chal con la Ahí sangre. está la incógnita. Pero pues, Se deja ahí la historia. sí, porque es que, es que es muy, muy profunda de cierta forma. Pero pues bueno, Jack el Destripador, Ujú. estos asesinatos, 1888, para que investiguen y saquen sus propias teorías. Pero mientras tanto nosotros continuamos. bueno, pues les vengo a hablar una que de pronto es muy típica, muy sonada en distintos medios, sea en televisión, sea en la radio, dentro del libro, ciencia ficción, pues la ya muy bien sonada, el Área 51. Pues bueno, yo creo que aquí todo el mundo la conoce. Entonces, ¿qué me pueden decir referente al Área 51? Que me da miedo. ¿Ya le da miedo? Yo le tengo una opinión, pero dejémoslo un poquito más al final. Ok, señor Bonito, ¿qué opinas? No, pues, aliens bonitos. Monitos, ¿qué? No, pues la verdad, pues sí, aliens sí como que una incógnita porque digamos que es un secreto. Podríamos catalogarlo como un secreto muy secreto de los Estados Unidos, ¿no? Misterios Lo muy dudo. misteriosos. Misterios muy misteriosos. Uy, mano, pues bueno, esta base empezó a operar obviamente en el aeródromo Gorm Lake, ya que le periodo de la Segunda Guerra Mundial en el año 1942. Y pues nada, este ha sido pues como ícono o punto donde se han hecho investigaciones o experimentos donde los Estados Unidos llevan, o dígase armas experimentales, o llevan extraterrestres, o llevan un montón de cosas, que la base, si bien fue secreta durante mucho tiempo para poder operar encubierto en la Segunda Guerra Mundial, pues se ha masificado y ahora pues lo vemos en cualquier tipo de película y así. Y Sí, digamos señor. que el Área 51 los pilares de la bomba nuclear de Sí, Nagasaki y del proyecto Hiroshima, Manhattan, del ajá. proyecto Manhattan, con Albert Einstein y todos los... Y el los- Oppenheimer. Y Oppenheimer. Digamos, el Área 51 viene siendo uno de los pilares tecnológicos de los Estados Unidos más importantes en la historia, no solamente del país, sino del mundo. Porque tú ves toda la historia del Área 51 y expedientes desclasificados del mismo Pentágono Ujú. que dan a conocer que sí tenemos vida extraterrestre tanto afuera y dentro del planeta Tierra.
O sea, ahí comenzamos que el Área 51, o sea, es un tema muy, muy complejo para poder hablarlo y, digamos, que el tema extraterrestre ya lo podemos decir que es, pues, en pocas palabras, decir que ya es cierto. Pues sí, la verdad, yo creo mucho que sí hay vida en otros planetas, pero el Área 51 se ha caracterizado simplemente por que manejan como cosas como si, conspiración, fenómenos, que una cosa y lo otro. Pues yo le digo una cosa, yo digo que esto posiblemente, si bien funcionó en muchas épocas, porque de aquí fue donde salió la orden para tirar las bombas que fueron creadas en el proyecto Manhattan en Hiroshima y Nagasaki, ahora el Área 51 funciona como una cortina de humo, porque pues un secreto que todo el mundo sabe, pues no es un secreto, ¿sabe? ¿Ah? ¿Cuál, Ennito? No, a ver, Es que no le entendí la pregunta. imagínense, a ver, dicen que es una base secreta, pero todo el mundo la conoce. ¿Qué secreto hay ahí? Pues no hay nada. de pronto, Exacto, es que bueno, es una cortina de humo. de pronto sí, Sí, un chivo pero espacial. digamos que, no, bueno, está el Área 51, pero ¿qué es Sí. lo que está adentro, sí? Tal vez Exacto. esa sea la incógnita. Yo creo que lo usan como el chivo expiatorio, como que si en el área 51 hacen cosas revainas, y la gente se centra en esa zona de Nevada, en Las Vegas, pero hay otras bases escondidas que se han dicho que están por ahí y hacen otro tipo de cosas, pero todo el mundo lo utiliza como chivo expiatorio y como referente de cosas así de ovnis o fenómenos como el área 51. Y es que sí, también es mucho de cultura popular, ¿no? Correcto. Porque hasta en videojuegos ha salido. Sí, En todos efectivamente, lados. Eso me hace acordar, Hombres de digamos, Negro también. Sí. como el GTA San Andreas. donde Sí, uno de hecho va- sí, eso Por iba a eso decir. nombre de videojuegos, sí. Efectivamente. Sí, no, el hecho de, por ejemplo, digamos, el jetpack, que en su entonces en GTA lo nombraban como ese experimento del Área 51, y los alienígenas, y la tecnología extraterrestre. So, O sea, es que es muy raro el hecho de todo lo que quieren, digamos, mostrar con el Área 51, pero como bien lo dice el señor Enano, ¿qué tal sea literalmente como una cortina de humo, como que no hay nada ahí? Sí, porque digamos, lo que cuando se desclasifica en el Pentágono todo el tema del Área 51, podemos ver que no solamente hay un área, hay muchísimas áreas, Hay resto de áreas. digamos, pero es como tal, como decimos, es un chivo expiatorio Ujú. para decir, ahí hacen tal cosa, pero la verdad es que, la triste verdad es que solamente hacen pruebas con casas solamente para superar la velocidad del sonido, que es lo más triste. Y como bien preguntan por ahí, ¿no? Si existe el Área 51, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está la Ahí está el 50? ¿Dónde asunto. está la 49? Y así sucesivamente. ¿Por qué el Área 51? Hay un mito que dicen que ahí dentro, pues ahí dicen que hay una base subterránea muy grande, Ujú. la famosa guerra interplanetaria que dicen por ahí, que según un antiguo agente del Área 51 tenían experimentando tanto humanos y alienígenas. Ahí abarca ya en temas experimentales, en temas de armas, en temas de para la comodidad de nosotros los humanos acá en la Tierra. Entonces, ahí este sujeto muere tiempo después en circunstancias misteriosas. No se sabe cómo murió. Al final dicen que fue suicidio, no se supo cómo fue. Este hombre dice que sí hubo una guerra adentro del Área 51, donde hubieron varios muertos, asesinatos de alienígenas, donde en pocas palabras fue un totalmente desacuerdo entre ellos dos, pero vaya a saber uno que si fue cierto o no, pues ya abarca mucho la imaginación de uno que va a haber una guerra interplanetaria debajo de un área Sí, es 51. muy ambicioso, Exacto. la verdad. No, y yo creo que con todo lo que se viraliza por el internet y las redes sociales y este cuento nomás, el hecho de en su entonces cuando en redes se publicaba aquella foto del alien acostado como en una camilla. sí, sí, sí. ¿Alguna vez la vieron? El Que- gris. no, que el Área 51 reveló esta foto de los alienígenas y pues hombre, eso es pura... Pura Bueno, paja. pura sí. paja. De hecho, Sí. los últimos videos que han sacado supuestamente, no, si este es un video real de un ovni que aparece por ahí, pero eso también ocurre cuando pasan situaciones específicas, no sé, algo dentro de Estados Unidos y ponen estos videos como pantalla de uno, como... Sí, como para Sí, llamar de la hecho sí atención lo y llevan haciendo desviar. durante años. Muchos Efectivamente, lo digamos, llevan también, haciendo. me hace acordar mucho de lo que pasó en un estado que se derramó un líquido muy tóxico, no me acuerdo en qué estado fue. En Ohio, si no en estoy Ohio, mal. y que pues, Hace poco. y se pusieron a decir no unos drones, algo así, que eran espías de China. Entonces como todos desviaron ese tema Sí. del líquido tóxico a que no, a los drones de China que nos están, pues que están espiando a los Estados Unidos. Entonces como que también va muy acorde a todo lo que ya estamos diciendo, ¿no? De que
muchas pantallas de humo, bueno, lo típico, digamos que en Estados Unidos y en Colombia también, que muchas pantallas de humo por todo lado. Pero igual no deja de ser un misterio el Área 51, porque Efectivamente. igual, digamos, como que se hace la suposición de que pueda que no haya nada ahí, como pueda que sí exista algo dentro de las instalaciones. Pura y, especulación. y sí, termina siendo especulación y teoría, más que cualquier otra cosa. Pero no deja de ser un misterio. Y Ujú. lo peor es que el Área 51 viene siendo un mito solamente por un ovni que según cayó cerca al área. Ah, el incidente de Roswell. El incidente Roswell. Ok, sí. exactamente. Y pues bueno, Ese silencito. es que sí, no sé qué más comentar del caso. Digamos, Porque es que sí. digamos, el Área 51 ya, digamos, uno dice, o sea, hay especulaciones y teorías conspirativas y elementos tan clasificados que uno ya dice, pucha, ya es mucha avaricia, Ya, mucha sí, ficción. es mucho sí, claro. O ya es para clasificar tantos documentos del Área 51, ¿por qué lo tienen que hacer? Algo Oye, más raro tienen que hacer. Ya algo más raro ahí. Claro. Pero digamos, el tema no es complejo como tal, pero sí deja como un mal sabor de boca el tema. Porque muchas veces siempre nos han comentado que alienígenas y esto y lo otro. ¿verdad? Pero uno a veces ya no tiene como... Sí, ya. Ya, eso fue aliens. Sí, ya, aliens. Literalmente todo se remonta a aliens. Sí, literalmente todo se remonta a aliens, bien dicho. Así que pues, ¿qué? ¿Continuamos con otro tema? Efectivamente. ¿Algo más que opinar? No. Por ahora no. Bueno, pues vámonos con el otro tema, muchachos. En Uniminuto Radio Soacha. Esto es El Garullaje. Ay. Bueno. Venimos a hablar de una cosa que sí es bien enigmática, pero bien rara a la vez. Hermano, venimos a hablar del continente perdido, del continente que lleva un montón, que ha masificado en los medios, que se ha visto tanto en cómic, películas, libros. Le venimos a hablar de la Atlántida. Sí. ¿Qué saben yo? ¿Qué opinan de la Atlántida? Bueno, No, muy misterioso. bueno, resulta que yo hablando con este man la otra vez también, Sí. que yo le decía, no, la Atlántida es como un Wakanda, póngale ejemplo. Porque, ¿Qué? porque, bueno, el caso es que la Atlántida era como un sitio donde estaban muy avanzadas para su época Ujú. y estaba como en el medio del mar. Entonces hacían sus instalaciones, sus casas, todo muy tecnológico para la época, ¿no? Que eso fue hace mucho tiempo. No recuerdo si esto también está cerca de Grecia, ¿no? ¿Usted sabe? O bueno, cerca de por ahí esos países. No, de hecho no, según eso se dice que la Atlántica estaba, digamos, ubicada en lo que hoy podría... La Atlántida, perdón, eso es la base, pero de Aquaman. Entonces, es donde está, digamos, ahorita entre el medio de lo que es América y África, en ese punto. Ahí donde supuestamente... Allí nomás. Sí, aquí un brinco nomás, ahí donde supuestamente... entonces está Sino que de pronto lo totalmente confundió, equivocado. porque donde primero lo mencionó fue precisamente Platón. Sí, Platón fue el primero que descubrió esto y se narraba. Bueno, no, a través de- lo narra. Pues por eso le digo que lo narraba
Ujú. a través como si fuese una base militar, creo que fue lo que postuló Platón en su aquel entonces, como una civilización militar muy fuerte y pues ya así eso era como lo que más nombraba Platón. Y mira Ujú. que la ubicación de la Atlántida nos ubica en muchas regiones, porque mira, ahí sobre el mar Mediterráneo, según ahí estaba la Atlántida. A mitad del Atlántico Norte también, según estaba la Atlántida. Por allá, yo no sé en dónde también, creo que por lados de Australia, si no estoy mal. Sí, de hecho sí. También estaba la Atlántida. O sea, Es que era muy grande, era muy grande. Claro. digamos, si la civilización atlantiana era de pronto tan tecnológicamente más avanzada que nosotros, digamos, en esos años de Platón y todos los filósofos, era muy abarcada tanta tecnología, aunque dicen también que de pronto fue la misma Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque en la Atlántida, según dicen los relatos y dicen algunos textos, hubo un tiempo que abarcaba también la homosexualidad y todo lo demás. Dicen que también pudo ser la misma Sodoma y Gomorra, que también pudo ser la misma Atlántida. Entonces ahí les dejo como la incógnita sobre Bueno, sobre ese relato. Sodoma, es que yo me acuerdo de una película que es re raro, que es 100.000 días en Sodoma, algo así, Sodoma, algo así, pero que, o sea, es una película bien turbia. Uy, no sé quieto, eso sí. mono, que inventa. es que me hizo acordar de eso. ¿Qué pasa, Valecita? Uy, no. Pero bueno, retomamos. Según eso, la Atlántida era muy, muy poderosa porque según eso en un tiempo llegó inclusive a tener poderío y dominar parte de Europa y el norte de África. O sea que no estamos hablando de una civilización como que no sé qué normal, sino una civilización privilegiada en tanto en conocimiento, en armamento y cualquier tipo de avanzado, como cualquier cosa. Siempre cuando hablamos de otra civilización, sea alienígena, siempre hablamos de algo con índices de superioridad. Que ahí donde yo digo que podría este lugar abarcar como lo narra Platón, como un relato más que como un hecho. Pero bueno, pues yo no sé, hay muchas hipótesis, muchas vainas, pero les digo qué opinan y qué dicen. ¿Sabe cuál es de las hipótesis que más me recuerda, digamos, como a lo que hemos hablado en todo lo que llevamos con el garullaje, señor Enano? Y es que cuando una civilización llega como a su punto máximo de conocimiento, de tecnología, de avances, tiende a autodestruirse. Ah, sí, eso es lo que hablamos de la teoría ¿cómo se llama esta Es que se me vuelta? olvida el nombre, pero sí lo hablamos en uno de los programas. Utopía puede ser. Sí, pero no. No, Bueno, se me Del olvida. filtro, la teoría del filtro. La teoría Ah, del ok, filtro. esto fue cuando Creo que fue el hablamos del espacio, ¿no? creo que fue. Sí, bueno, sí. Pero bueno, el caso, cuando una civilización llega a tal punto de desarrollo, digámoslo dentro de la palabra, pues tiende a autodestruirse. Yo creo que, pues, si hablamos de una civilización, como bien lo nombraba Platón en su entonces, y todos los relatos que empezaron a surgir de lo que era la Atlántida, yo creo que el fin de esta civilización fue eso, como su desarrollo máximo y su posterior autodestrucción. Bueno, pues posiblemente, pero vemos que también hay hipótesis, como estaba en medio del mar, haya pasado un marimoto, que se dice. O- ¿Marimoto? Marimoto. No, maremoto. Maremoto. Ah, eso. Manimoto, Nicolás. A ver, Maremoto, entonces como que hundió esa civilización, pues desapareció. Ya. es que sí, no hay como mucho que uno pueda decir, wow, que no sé qué. Lo que dice que sí, la sociedad se destruyó y se cayó, y la parte del pedazo de continente sufrió algún movimiento geológico y ¡pum! Se echó para abajo, cosa que después dicen que cuando se echó para abajo algunas personas se adaptaron y ahora son como lo que vemos representado en las películas de Aquaman, los cómics de Aquaman así. Atlanteanos que pueden respirar, que son como humanos simplemente. Pero la verdad no creo, ya lo hubiéramos descubierto personas peces. Y Sí. hay una cosa que es interesante también mirarla, algo, es como un continente debajo de Nueva Zelanda, Nueva Zelandia, algo así. Dicen que de pronto también puede ser la misma Atlántida, pero dicen que tardará muchos millones de años en elevarse. En elevarse, exactamente. Puede Ujú. ser la misma Atlántida, puede ser una teoría también, porque al final la Atlántida fue un relato de Platón. No sabemos si en verdad existió, pero como vemos muchos documentales de civilizaciones perdidas que se han encontrado, muchas civilizaciones podrían ser la Atlántida. Y muchos artefactos extraños que se encuentran también en esas civilizaciones perdidas en el mar. Porque no solamente hay una, hay muchísimas. Y es que sí, esto simplemente se queda pues como que en supuestos, como que en historias. Yo personalmente lo catalogo como historias fantasiosas, como relatos,
que los indicios de que hubo un continente así como lo narra Platón, pues no es como que hayan dicho, uy, sí, aquí están, como que, uy, un montón de cosas, o sea, por ausencia de pruebas, es un poco complejo dictaminar que sí, que en realidad hubo, pero bueno, como todo esto son supuestos, opiniones y hipótesis al fin y al cabo. Hipótesis y solamente totalmente el final, relatos. Sí. Y relatos muy interesantes de esta civilización que dicen los relatos que ya esa misma civilización tenía barcos voladores y toda esa vuelta. Claro, es raro. Como hablamos de chiste acá con Andrés, Wakanda. Sí, es un Wakanda. De hecho, también yo creo que ahí toman inspiración pues para la zona de Namor. Sí, efectivamente. Ujú. En México, bueno, toda esta vuelta. Pero aunque no sabemos, dicen también, ¿no? Cuando se hundió la Atlántida, de pronto sus habitantes eran tan desarrollados, o ahí también puede, también el mito de las sirenas. Posiblemente. Exactamente. Digamos, era o sea, si pasó, digamos, fue una sociedad que se corrompió de su misma naturaleza. Pero yo puedo abarcar mucho también en la teoría de que fue una Sodoma y Gomorra. Fueron que se corrompieron tanto y la evolución que ellos tuvieron, que ellos mismos se destruyeron, pero no sabemos cómo fue lo que pasó. Pues bueno, aquí yo ya como para cerrar ya el tema, una de las hipótesis que más se apoya dentro de los arqueólogos e investigadores es que nunca existió. Literalmente nunca existió físicamente y que fue un recuerdo borroso de una civilización, la cual es la civilización minoica, que es una antigua civilización europea que pues digamos como que todos estos relatos se fueron deformando al pasar pues el tiempo y esta civilización minoica terminaría siendo totalmente destruida en 1640 a.C. Ujú. Por un volcán. Ah. Y pues digamos como que esta civilización, los relatos que surgieron después de la desaparición de esta civilización gracias al volcán, pues terminaría siendo la historia que hoy conocemos como Atlántida. Ujú. Esa es la teoría a la cual más Es más le apuestan razonable, los la arqueólogos, verdad. que fue digamos como una historia mal contada. Vivimos ¿Algo que decir? vivimos de solo fantasía, yo creo. Sí, Sí, de hecho, sí. Vivimos de solo fantasías. Y pues como dicen por ahí, no es lo mismo una bola negra que una negra en bola. Así que pues nada, Lo chicos. va a matar, lo va a matar, lo va a matar. Sigamos con estos temas ya, casi con el último. Bueno, vamos con John F. Kennedy, con John Frey para los amigos. Sí, señores, con el parcero que un día dijo, pues bueno, hace falta un paseíto y despejar la mente. Sí, señores. Y le despejaron otra cosa. Ajá, correcto. Pues nada, hermanos, aquí sabemos lo que pasó. Más o menos, pues bueno, el incidente ocurre pues en Estados Unidos. Sencillamente el presidente iba en una carroza, Escapotado. escapotado, cosa que es rara. Ajá. Iba pues a una velocidad pues bastante moderada, cuando lo sorprenden pues disparos de francotirador que le terminan arrebatando la vida al presidente de Estados Unidos. De Estados Unidos. El John Fabricio Kennedy, sí señor. John Fabricio, ¿qué inventa? Pero sí, no sé, ¿qué pueden decir antes de como que anodar más en el tema? Nada, pues murió. ¿Qué más se puede decir? ¡No! ¿En serio? Sí, pues ¿qué más se puede No decir? Pues, lo jodas, mataron. huevón. No, pues a ver, diga, no sé, inventes, no sé, algo. ¿Qué me invento? No, pues es que pues usted sabe que los presidentes siempre son perseguidos por la oposición o por otros Listo. bandos, otros países, y más digamos en ese entonces como los pensamientos capitalistas contra los comunistas, que más o menos es por ahí donde va la historia, ¿sí o qué? Listo, sí que sí podía, hermano, si le toca amenazarlos. Pues el 35º presidente de los Estados Unidos, pues bueno, ya sabemos lo que termina pasando a John F. Kennedy, que le recibe un disparo de francotirador en la cabeza que le termina quitando la vida, pero el incidente obviamente es muy, muy sonado porque subieron muchos enemigos. Se acusó pues a los colombianos, a los comunistas, a los cubanos, o sea, literalmente le tiraron a todo el mundo porque precisamente habían matado pues al jefe de Estado del país, de uno de los países más poderosos que hasta el sol de hoy sigue siendo potencia. Entonces deja en inciso quién fue el que disparó a John F. Kennedy, si hubieron dos que dispararon a Kennedy
o si fue un asunto totalmente interno, que el mismo gobierno de Estados Unidos mandó a matar su propio presidente. Vamos, ahí abarca mucho lo que es el tema de la CIA, el FBI, hasta Ujú. todo el armamento militar de Estados Unidos y la misma burocracia. Porque es que el asesinato de John F. Kennedy, y miramos también la familia Kennedy, una familia totalmente maldita para no llegar al poder. ¿Qué tenían los Kennedy para que no quisieran llegar al poder otra vez? No se sabe. Porque al final John F. Kennedy fue uno de los mejores presidentes en el lapso de 3 años que estuvo en su mandato, Ujú. estaba a punto de finalizar, pero lo que abarca el asesinato en tal es muy raro, porque hay un disparo al pecho, Ujú. que es de un ángulo muy distinto, y el que lo termina matando, que es el de la cabeza, que lo termina destrozando, es de un ángulo totalmente distinto. Ahí abarca la teoría de los dos tiradores. Exactamente. Dicen que ya habían tomado a uno de los tiradores. Ese mismo tirador fue asesinado, creo que si no estoy mal fue en vivo en Televisión Nacional, cuando iba saliendo, que no me acuerdo muy bien. Salió de un edificio que salió precisamente fue con un revólver. Ajá, exactamente. A él mismo lo matan, y ahí pues abarca también muchas teorías que fue el mismo gobierno para llegar a hacer más cosas que yo no estaba, decían que yo no estaba de acuerdo con el Parlamento. Y él quería hacer como tomar las leyes más decisivas para Estados Unidos, pero que abarcaba mucho la Guerra Fría en ese entonces, las decisiones más que todo estadounidenses, para que yo no tomara esas mismas decisiones y arrebatarle su vida. Bueno, de hecho también Ush. otra hipótesis podríamos decir es que pues John F. Kennedy tenía muchos amoríos y relaciones extramatrimoniales. Sí. Entonces pues estos comenzaron como a hacer una moneda corriente alrededor de la figura del presidente, siendo la más difundida de todas estas historias la que involucraba a Marilyn Monroe, Correcto. una de las mujeres más bellas del mundo en esos tiempos. Entonces pues de ahí los misterios también del asesinato de John F. Kennedy. Y bien bonita, sí, señores. Pero bueno, dicen también que fueron 3 disparos, que no solamente fueron 2, sino que fueron 3, pero uno no impactó. O sea que uno que, o sea, de Visco lo mandó a... Uno no de sabe Visco, sí. No estaba atento y lo mandó fue para otro lado. Todas esas cosas se llegan gracias al metraje de 18 segundos. Ese es el metraje que según se dice, número 1, 18 segundos que costaron $100,000 de ese entonces porque se le pagó al personaje. Dijo, bueno, paguen 20,000 y los iba a donar. Mentira, no los donó y fueron 100,000. 18 segundos que sí, según eso, es el metraje que más se ha visto y más se ha hecho materia de investigación precisamente en el momento que los impactos dan en Kennedy y la esposa intenta salir del automóvil, pero obviamente el guardaespaldas le dice y donde el chofer arranca a toda velocidad. Ese es el metraje que ha sido más visto y investigado de la historia. Y la cosa curiosa es que, como decíamos, del carro descapotable. Ujú. Nunca en la historia de ningún país se ha visto a un presidente un carro escapotable. O sea, es ilógico porque, pues, digamos, un presidente tan querido como John en ese entonces y también tan controversial con sus amoríos con Marilyn Monroe y todo lo demás, se sabía que de pronto habían planes para matarlo. Claro. Es que es muy raro, todo, créanme lo que cuando un montón de cosas hay en sospecha simplemente hay que ver los detalles, bueno, ¿por qué un descapotado? ¿Por qué iba tan lento? ¿Por qué los guardias de seguridad no estaban montando sino estaban corriendo al lado? Que pues a ver, no vienen balazos desde arriba, no vienen balazos desde otros ángulos, entonces todo cala para que esto o fue un asunto interno o hay un plan que lo habían de matar, no sé, los cubanos o dígase quién sea, pero que está confabulado con el gobierno, porque si se corrompió la seguridad, tiene que ver el gobierno evidentemente. Pero es que sí, o sea, igual es una persona querida y más allá de todo es el hecho de los ideales. Creo que aquí juega mucho el tema de los Exacto. ideales. Cuando se habla de un presidente, se tiene en cuenta el ideal que tiene, la postura que tiene referente al Ujú. país. Y pues John F. Kennedy tenía eso diferente, ¿no? Como tener esa ideología muy distinta a la que ya se venía manejando en Estados Unidos, o tal vez potenciar más lo que era en ese entonces Estados Unidos. Y pues serían los bandos contrarios, las ideologías opuestas, y todos es la oposición, literalmente. Digamos que ahí entra como la teoría de la Reserva Federal, que según esto era para quitarle el monopolio, pues, de la misma Reserva Federal, que era privado de los mismos, de la familia más poderosa en el planeta, que son los Rockefeller. Es que el asunto en serio escalan muchas cosas porque es que hay muchos culpables y mucha gente de esos culpables han intentado tapar. Ponemos el tipo que fue sindicado que fue el tirador desde un edificio con un francotirador precisamente
lo abaten directamente, cosa que yo creo que no se puede hacer porque, a ver, no se puede abatir al que disparó porque es materia de prueba. Segundo, pues, salió un montón de información, qué raro, no lo conoce nadie, pero cuando comete este tipo de incidentes, de dónde viene, dónde estuvo, bla, bla, no que han hecho una materia de investigación bien. Simplemente quieren, miren, este fue el tipo y lo presento como para que la gente se centre en él y tapemos a los que en realidad son. Este tipo, según eso decían, por reportes reales, que inclusive esta tenía muy mala puntería. Un día cuando prestó militar le pusieron con un arma real al sargento de la menos de 100 metros y falló el tiro. Y ahora se va a matar al presidente. Exactamente. Es que sí, todo eso al final termina siendo como la sinopsis de muchas cosas, de muchos detalles, de muchos acontecimientos que terminan generando este acontecimiento al final. Pero pues sí queda el misterio de saber quién y de saber por qué. ¿Sabe qué me hace acordar también? Digamos como la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que posiblemente todo haya sido planeado. Digamos que también hablamos sobre la operación Pantomima que apareció, que resulta que la CIA pues de Estados Unidos eso pues estaba confabulado con el gobierno nacional para matar a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces pues me hace acordar mucho de eso también, debido a que posiblemente en Estados Unidos todo estaba confabulado para que John F. Kennedy pues muriera. Yo creo que sí, cuando se habla de política es eso. Sí. Es mucho el hecho de confabular frente a que no participe esa élite queriendo seguir dominando. Sí, digamos que el asesinato, digamos, tanto de Gaitán, ahí fue el famoso Frente Nacional, que se repartían el poder entre conservadores y liberales. Y digamos que ahí también abarca también, digamos, algo similar con lo que pasó con Kennedy, quitar la Reserva Federal y retirar las tropas de Vietnam, perdón. Y eso involucró no extraer más oro de Vietnam ni plata en Vietnam. Constante que eso lleva al monopolio de los mismos Rockefeller y la Casa Morgan. Y aparte yo creo que esto fue una pantalla de humo también como para opacar lo que estaba pasando en Vietnam, porque la guerra de Vietnam fue provocada por Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam porque la pierden, salen con el rabo entre las patas, y aparte de eso, ellos cometieron demasiados crímenes de lesa humanidad cuando están en territorio vietnamita. Sí, se tiene entendido que o sea, estaban con la soga al cuello porque todo lo que hicieron en Vietnam, pailas, y por parte de los estadounidenses. Bueno, y eso también es acordar de todo, digamos que siempre pintan a los Estados Unidos como los héroes, ¿no? Y a pesar pues de todo lo que han cometido, ¿no? Mejor dicho, todo lo que haga el capitalismo general para un bien propio es bien visto. Sí. Es que en serio, este asunto es complejo por todo lo que hay detrás, más no simplemente el crimen, bueno, sí, lo matan, pero ¿sabes las razones por qué y quiénes? Es que es el asunto más delicado que puede haber. Se par de balas, pero sí, señores. Bárbaro. Pero sí, señores, termina siendo ideologías, terminan siendo intereses, tanto de monopolios como políticos, como de todas estas cosas, pero queda el misterio de saber quién y por qué. Yo creo que es más importante por qué. Sí, es más importante el por qué, pero también el quién. Sí, obvio. El quién, porque ahí se sabe toda la verdad. Y ahí llegaríamos al por qué. No, porque es capaz que el quién después lo termina matando el por qué. Entonces yo prefiero saber primero quién fue el quién. ¿Quién fue el por qué? ¿Por qué? ¿Qué? A ver, me perdí. ¿Qué es mejor saber por qué? Porque cuando aparecen personajes siempre los terminan matando. Efectivamente, porque es que, bueno... Parecen suicidados, con tiros en la espalda. Como el general... ¿Cómo se llama este general? ¿Cuál general? El general de hace poquito. El para no dar nombres propios. Es que tampoco me sé el nombre. No me acuerdo en este momento, pero ese man lo suicidaron. Es que uno solo piensa como que... Eso ocurre en todo el mundo. Es que los intereses y las ideologías, perros. Como yo les dije, Jehová crucificando testigos, es que es... Sí. No Colombia. Tiene más... No, Colombia no, el mundo entero. Pero pues bueno, pero sí, vamos a darle ya cierre al programa ya en este momento. Así que, pues bueno, palabras de despedidas, muchachos. No, muchas gracias por estar aquí en Unimito Radio Soacha, escuchando el garullaje a todos nuestros radio oyentes. Y quiero darle un saludo a mi mamá, que posiblemente me esté escuchando. Hola. Hola, señora Margarita. Entonces, un saludito a mi mamá, que la quiero mucho. Y bueno, señor Anito, palabras de despedida. Pues nada, como vuelta y reitero, en serio, muchas gracias Uniminuto Radio Soacha, porque al final de cuentas, gracias a ellos pudimos hacer el programa. Se puede ahora exportar a Spotify, gracias a eso, que ahí se le dan sus respectivas
Gracias. Promociones. Exacto, gracias, ajá. Y pues nada, el invitado, muchísimas gracias, muy aplicado, si le sabe el cheat, pues si le sabe toda esta vuelta, entonces, no, muy bueno en serio y nada, otro día, muchas gracias por estar aquí escuchándonos y prometemos que en 8 días volveremos a estar aquí con temas más interesantes. Sí, señores, viejo Andrés, palabras de despedida. Bueno, muchísimas gracias a Uniminuto Radio Soacha, al Nano, al Mono y a Andrés por la invitación del día de hoy. Pues nada, saludos a mi mamá, a mi papá. A mi tía Piedad. A mi tía Piedad, ahora soy famoso. La emoción muy grande. Pero sí. No, saludos a mi mamá, a mi papá, a la gente que más quiero, que están lejos, y un saludo a Viviana López. Opa. Acá declaraciones de amor en el garullaje. Pero bueno, gracias por escucharnos, gracias por preferirnos, gracias por seguir aquí, nuestra audiencia fiel. Un saludito de pronto por allá a Karen Moreno que nos está escuchando, a los demás oyentes que nos están escuchando también. Y pues bueno, hasta aquí nos llega el garullaje. Nos veremos nuevamente dentro de 8 días con más temas interesantes, con más cosas nuevas. Esperen entonces este capítulo también en Spotify. Les reiteramos a que vayan y nos visiten, que nos sigan en Facebook, Instagram y ahora en Spotify, y que sigan Uniminuto Radio Soacha en Facebook. Así que bueno, esto fue el garullaje. Y en Spotify. Eso. Y en Spotify. El Spotify, sí. El Spotify. Y otra vez. Y ya, bueno, chao ahora sí. Y el Spotify. El Spotify. Bueno, pues Spotify, chao. Pues. carajo, el Spotify.